La jueza Elena Martínez había sido un pilar de la comunidad latina en su ciudad. Su historia personal era inspiradora. Había llegado a Estados Unidos desde un pequeño pueblo en México, buscando mejores oportunidades y una vida digna para su familia. Con esfuerzo y dedicación, logró obtener su título en Derecho y, poco a poco, se ganó la confianza de sus vecinos, convirtiéndose en una figura respetada y querida. Las familias la veían como un símbolo de esperanza y superación, la prueba viva de que el sueño americano era alcanzable. En su papel como jueza, Elena siempre demostró un compromiso genuino con la justicia y la equidad, especialmente hacia aquellos que a menudo no tenían voz en el sistema. Sus decisiones estaban guiadas por la empatía y una profunda comprensión de las luchas de su comunidad. Se convirtió en una referencia no solo por su capacidad profesional, sino también por su cercanía con la gente, lo que la hizo aún más valiosa en una sociedad que a veces ignoraba sus propios problemas. Sin embargo, el día del incidente trágico comenzó como cualquier otro. Elena se preparaba para una serie de juicios importantes que generarían un impacto significativo en la vida de muchas personas. Mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su día. Se le comunicó que había una protesta frente al tribunal, organizada por ciudadanos preocupados por las injusticias que habían estado sufriendo. Intrigada y compasiva, decidió salir a hablar con ellos. Lo que comenzó como un acto de empatía pronto se tornó en caos. Durante la protesta, las tensiones aumentaron cuando los policías llegaron para dispersar a la multitud. Los manifestantes argumentaban que sus derechos estaban siendo violados y que era esencial alzar la voz por aquellos que estaban siendo marginados. En medio de esta situación confusa, Elena intentó mediar entre ambos grupos, buscando que el diálogo prevaleciera sobre la confrontación. Sin embargo, lo que ocurrió después fue inesperado. La policía, al percibir la presencia de una figura pública como la jueza, decidió arrestarla bajo acusaciones infundadas de incitación a la violencia. Lo que en verdad ella buscaba era promover un entendimiento pacífico. Para muchos testigos, fue un momento surrealista, ver a una mujer que había dedicado su vida a servir a la justicia ser arrestada por ejercer su derecho a hablar parecía un acto crudo e injusto. Los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente sobre el arresto. Los medios cubrieron la noticia con pasión, retratando a Elena no solo como una jueza, sino como una víctima del sistema que supuestamente debía protegerla. La impotencia y el asombro se sintieron en toda la comunidad. En cuestión de horas, lo que empezó como un evento aislado se transformó en un movimiento de apoyo masivo hacia ella, exigiendo su liberación y cuestionando las acciones policiales. Esa comunidad, que siempre había visto a Elena como su defensora, ahora se encontraba al borde de una crisis de confianza en las autoridades. La situación planteaba serias preguntas sobre la relación entre la ley y los derechos humanos, especialmente para aquellos que se sentían excluidos y vulnerables ante el sistema judicial. La situación en el tribunal se volvió tensa cuando las protestas comenzaron a aumentar de volumen. Elena, al ver la preocupación en los rostros de los manifestantes, decidió salir y escuchar sus demandas. Ella sabía que muchos de ellos se sentían desamparados por el sistema judicial y quería ofrecerles apoyo. Mientras se acercaba, las emociones estaban a flor de piel, algunos gritaban pidiendo justicia, mientras otros sostenían pancartas con mensajes conmovedores. Los policías, al observar la multitud, decidieron actuar. Estaban allí para mantener el orden, pero su presencia solo intensificó la situación. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue que, al ver a la jueza entre los manifestantes, tomaran la decisión de arrestarla. Según varios testigos, los agentes comenzaron a señalarla y a murmurar entre ellos antes de avanzar hacia ella. Ella estaba tratando de calmar las cosas. No había ningún motivo para arrestarla, comentó Jorge, uno de los manifestantes que había estado cerca de Elena en esos momentos críticos. Cuando los oficiales se acercaron a Elena, le informaron sobre las acusaciones de incitación a la violencia. Ella intentó explicarles que su intención era promover el diálogo y no causar problemas. No entiendo por qué me están arrestando. Estoy aquí para ayudar, dijo con una voz tranquila pero firme. Sin embargo, sus palabras parecieron caer en oídos sordos. Los policías, en un acto que muchos consideraron desproporcionado,
procedieron a ponerle las esposas. Fue un momento surrealista, recordó Ana, una vecina que presenció todo desde la acera opuesta. Nunca pensé que vería a alguien tan respetado como ella ser tratada así. Se notaba que estaba confundida y dolida. Otros presentes también compartieron su incredulidad ante el arresto y cómo éste contradijo todo lo que la jueza había representado para la comunidad. Mientras la llevaban hacia el patrullero, las voces de los manifestantes se elevaron en un clamor de indignación. La multitud empezó a gritar su nombre, Elena. Elena. Los oficiales intentaron dispersar a la gente, pero la atmósfera era electrizante, cada vez más personas se unían al llamado por justicia. Elena fue llevada a la comisaría en medio de un torrente de emociones encontradas, tristeza por su arresto y rabia por lo que consideraban una injusticia flagrante. En ese momento, muchos comenzaron a grabar videos con sus teléfonos, dejando constancia del acto que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Las noticias sobre su arresto no tardaron en llegar a los medios locales y nacionales. En pocas horas, la historia comenzó a generar un gran debate sobre los derechos civiles y el papel de las fuerzas del orden público frente a una figura tan emblemática como Elena Martínez. La comunidad no solo clamaba por su liberación, exigía respuestas y rendición de cuentas por parte de aquellos encargados de protegerla. Este episodio no solo marcó un hito en la vida de la jueza, sino que también encendió una chispa en la comunidad para luchar por sus derechos y cuestionar las acciones policiales que habían pasado desapercibidas durante tanto tiempo. El arresto de la jueza Elena Martínez desató una reacción inmediata y apasionada en toda la comunidad. Los manifestantes, que inicialmente estaban allí para expresar sus preocupaciones sobre las injusticias sufridas por ellos y otros ciudadanos, se convirtieron rápidamente en defensores fervientes de Elena. Al enterarse del arresto, muchos decidieron quedarse en el lugar y dar voz a su indignación. No solo arrestaron a una jueza, arrestaron a nuestra voz, gritó Manuel, un joven que había crecido admirando a Elena. La atmósfera se tornó enérgica mientras la multitud comenzaba a organizar marchas improvisadas para exigir su liberación. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión del apoyo hacia Elena. En cuestión de horas, hashtags como #libertad para Elena y #justicia para nuestra jueza comenzaron a aparecer en todas partes, llenando las plataformas digitales con mensajes de solidaridad. Muchos compartieron recuerdos de cómo la jueza había impactado positivamente sus vidas y destacaron su compromiso con la justicia social. Esta visibilidad ayudó a unir aún más a la comunidad, que comenzó a ver el arresto no solo como un ataque personal contra Elena, sino como un acto represivo contra los derechos de todos. Sin embargo, no todos compartían el mismo punto de vista. Algunas voces dentro de la comunidad expresaron opiniones divididas sobre las acciones policiales. Un grupo menor argumentaba que los policías tenían el deber de mantener el orden y que la juiciosa intervención de Elena podría haber exacerbado la situación ya tensa. Entiendo su frustración, pero los policías también están haciendo su trabajo, dijo Patricia, una madre de familia que se quedó atónita al ver los acontecimientos desarrollarse frente a ella. Estas opiniones reflejaban la complejidad del tema. Muchos sentían una presión constante entre apoyar a uno de los suyos y reconocer el papel crítico del orden público. Las organizaciones locales comenzaron a moverse rápidamente para organizar manifestaciones pacíficas exigiendo la liberación de Elena y demandando una revisión del tratamiento que recibían las comunidades marginadas por parte del sistema judicial. Grupos comunitarios presididos por líderes respetados convocaron reuniones urgentes en centros comunitarios para discutir acciones futuras y estrategias para asegurar que la voz de Elena no fuera ahogada por las autoridades. Mientras tanto, los medios cubrirían cada aspecto de esta historia turbulenta, desde artículos hasta reportajes especiales, creando un verdadero foco mediático sobre el caso. Las imágenes de la jueza siendo arrestada circulaban repetidamente por televisión e internet, generando no solo simpatía local sino también interés nacional. El arresto trascendió el ámbito local y se convirtió en un tema candente en noticias nacionales, lo que llevó incluso a figuras políticas y activistas importantes a pronunciarse sobre el asunto. A medida que pasaban los días y aumentaba el eco de las protestas, quedó claro que este evento había dejado una marca indeleble en la lucha por los derechos civiles y humanos. La comunidad se tornó más despierta e involucrada,
ya no podían volverse atrás ante las injusticias que enfrentaban. Así, el arresto de Elena Martínez se transformó en un llamado colectivo hacia un cambio necesario dentro del sistema judicial y su relación con aquellos a quienes debería proteger. Tras el arresto de la jueza Elena Martínez, el ambiente en la comisaría era tenso. Mientras los medios cubrían el evento y la comunidad clamaba por justicia, los policías involucrados en su detención se enfrentaban a sus propias conciencias. En las horas siguientes, algunos de ellos comenzaron a mostrar signos de remordimiento. Ciertamente, no esperaban que su acción desencadenara tal reacción pública ni tal olas de apoyo hacia una persona que había dedicado su vida a la justicia. Uno de los oficiales, el oficial Ramírez, sintió especialmente el peso de sus decisiones. Durante su turno, decidió acercarse a donde Elena estaba siendo retenida. Con un tono de voz bajo y tembloroso, le dijo: «Señoría, lamento mucho lo que ha sucedido. No era nuestra intención ofenderla ni desestabilizar la paz». A pesar de que sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, Elena lo miró con frialdad. El daño ya estaba hecho, su arresto había fracturado la confianza entre la comunidad y las autoridades. El oficial Ramírez no estaba solo en su postura. Varios colegas también sintieron la presión del escrutinio público. Nos dijeron que teníamos que actuar para evitar disturbios, intentó explicar un segundo oficial, aunque su justificación sonaba vacía ante el dolor y la confusión que habían infligido. Las súplicas de perdón comenzaron a resonar entre ellos mientras reflexionaban sobre lo irreversible de sus acciones. Sin embargo, las reacciones a estas disculpas fueron variadas. En una reunión en el barrio, los ciudadanos expresaban su indignación respecto a lo sucedido. «¿Por qué ahora piden perdón?», preguntó Rosa, una anciana que había sido una de las primeras en apoyar a Elena. «Si hubieran actuado con justicia desde el principio, no estaríamos aquí». Las palabras de Rosa reflejaban el sentir general. No había lugar para disculpas tardías cuando se había visto a alguien que representaba la justicia ser tratada con desprecio. Mientras tanto, las redes sociales amplificaban aún más la discusión. Videos del arresto y las reacciones del público inundaban Internet. Muchos usuarios cuestionaban si era suficiente el arrepentimiento de los policías para reparar el daño causado. Los hashtags seguían creciendo en popularidad. #perdón no es suficiente se convirtió en tendencia rápidamente, con miles exigiendo cambios estructurales en las fuerzas policiales. En este contexto, algunos líderes comunitarios comenzaron a proponer medidas concretas para abordar la situación de forma constructiva. «No podemos permitir que algo así vuelva a suceder», dijo Juan, un activista local durante una reunión comunitaria. Se discutieron ideas sobre la creación de foros permanentes entre la policía y la comunidad para promover un entendimiento mutuo y prevenir futuros abusos. Sin embargo, otros se mantenían escépticos ante cualquier intento de reconciliación. «Las palabras no traen de vuelta lo que nos quitaron», insistió Patricia, quien expresó su dolor por lo que consideró una traición hacia Elena y todos los que habían luchado junto a ella por la justicia. A medida que avanzaba el tiempo, quedaba claro que las súplicas de perdón no podían borrar lo ocurrido, más bien, servían como un recordatorio de cuán frágil es la confianza entre los ciudadanos y quienes deben protegerlos. La lucha por restaurar ese vínculo apenas comenzaba. Las repercusiones del arresto de la jueza Elena Martínez comenzaron a hacerse evidentes rápidamente, no solo para la comunidad, sino también para los oficiales involucrados en el incidente. Conforme la indignación pública crecía, las autoridades comenzaron a revisar las acciones de los policías, y no pasó mucho tiempo antes de que se anunciara una investigación interna. La presión de los medios y la comunidad fue tal que el departamento de policía no podía permitirse ignorar lo ocurrido. Los oficiales Ramírez y su compañero, que habían estado en la primera línea del arresto, se encontraban ahora en una situación delicada. Aunque mostraron remordimiento, sus acciones aún estaban bajo un intenso escrutinio. Los rumores sobre sanciones administrativas comenzaron a correr, algunos hablaban de suspensiones sin sueldo, mientras que otros sugerían que podrían enfrentar despidos. Esta incertidumbre generó un ambiente tenso también entre sus compañeros, quienes empezaron a cuestionar la lealtad del departamento hacia su propia gente. Por otro lado, las reacciones en la comunidad seguían intensificándose.
Grupos de activistas empezaron a exigir un cambio en la capacitación de los cuerpos policiales, argumentando que era fundamental implementar programas que educaran a los oficiales sobre el manejo adecuado de situaciones con manifestantes y sobre la importancia de los derechos civiles. No podemos permitir que esto vuelva a suceder, dijo Juan, un líder comunitario, mientras organizaba una reunión con representantes del Departamento de Policía para discutir medidas preventivas. Esta convocatoria atrajo no solo a manifestantes, sino a ciudadanos preocupados que querían ser parte de la solución. A medida que avanzaba la investigación oficial, muchos en el Departamento de Policía comenzaron a sentirse inseguros sobre cómo sería percibido su trabajo ante la comunidad. Las conversaciones en las cafeterías y pasillos del cuartel se tornaron más críticas, los oficiales hablaban entre sí sobre la necesidad de reconstruir la confianza perdida. Si esto sigue así, será difícil para nosotros hacer nuestro trabajo, comentó un oficial veterano que había estado en el servicio durante más de una década. El impacto del incidente también trascendió a las relaciones entre la policía y otros grupos comunitarios, que ahora estaban más alertas y dispuestos a actuar ante cualquier falta de respeto hacia sus derechos. La relación entre los agentes y los ciudadanos se tornaba frágil, cada interacción podría convertirse en un nuevo campo de batalla. Las encuestas de opinión pública empezaron a reflejar un aumento en la desconfianza hacia la policía. Grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales lanzaron campañas para fomentar el diálogo entre ambas partes, pero los efectos del arresto seguían pesando como una sombra. Las autoridades sabían que tendrían que hacer mucho más que disculparse si realmente querían recuperar terreno perdido. Mientras tanto, a nivel político, algunos líderes comenzaron a hablar sobre la necesidad de reformas significativas en el sistema del orden público. La presión política aumentaba al igual que el clamor popular por justicia. Este movimiento hacia una reforma prometía cambiar las prácticas dentro del departamento, pero también significaba que aquellos policías involucrados enfrentarían las consecuencias de sus acciones, ya sea mediante sanciones o cambios en su forma de operar. Así, el arresto de Elena Martínez se convirtió en un catalizador no solo para el cambio en la comunidad, sino también para una transformación necesaria dentro del cuerpo policial, donde la rendición de cuentas y la justicia social se hicieron prioritarias en la agenda pública. La lucha por restaurar la confianza entre la policía y la comunidad apenas comenzaba, pero ya estaba claro que ningún paso sería fácil y cada acción tendría sus repercusiones. El arresto de la jueza Elena Martínez no solo impactó a la comunidad y a los oficiales involucrados, sino que también marcó un punto de inflexión en su carrera judicial. A pesar del apoyo masivo que había recibido tras su detención, la realidad de su situación era compleja. Con el país atento a cada detalle del caso, la reputación de Elena se encontraba en una encrucijada. Desde su arresto, algunos críticos comenzaron a cuestionar su idoneidad para el cargo. ¿Cómo puede alguien que fue arrestado por la policía seguir siendo jueza?, argumentaban ciertos medios de comunicación. La presión aumentaba no solo desde el exterior, sino también dentro de los mismos círculos judiciales. Aunque muchos colegas defendían su compromiso con la justicia, otros temían que su arresto pudiera afectar la percepción pública del sistema judicial en su conjunto. A medida que avanzaban las investigaciones sobre el incidente y se discutían posibles sanciones para los oficiales, las autoridades judiciales también evaluaron qué medidas tomar respecto a Elena. La posibilidad de una suspensión temporal empezó a surgir como un tema candente en las reuniones del tribunal. No solo debemos considerar lo que le ha pasado a ella, sino también a la institución que representamos, expresó un juez durante una sesión que trataba sobre los siguientes pasos a seguir. Esta tensión entre proteger a una colega y salvaguardar la integridad del sistema judicial puso a Elena en una posición vulnerable. Sin embargo, el apoyo de la comunidad nunca flaqueó. Los ciudadanos organizaban reuniones para evaluar cómo podían ayudar a mantener su cargo y luchaban por su defensa legal. Elena es un símbolo de nuestra lucha, no solo por ella, sino por todos nosotros, afirmaba Manuel, un joven activista que había estado en primera línea durante las marchas. Con el tiempo, se formaron grupos de defensa que trabajaban tanto para limpiar su nombre como para pedir cambios profundos dentro del sistema judicial y policial. A pesar del respaldo comunitario y de su propia fortaleza personal, Elena sabía que, al menos temporalmente, su papel como jueza podría verse afectado.
Temía que este episodio pudiera convertirse en un obstáculo para futuras oportunidades en su carrera. Consciente de que podría ser objeto de escrutinio continuo, decidió centrarse en crear una narrativa positiva alrededor de su trabajo pasado y presente. Comenzó a hablar con miembros de la comunidad en distintos foros sobre temas de justicia social y derechos humanos, tratando de recontextualizar su imagen como jueza. Por otro lado, sus experiencias recientes empezaron a inspirarla a abogar por reformas dentro del sistema judicial. Se involucró activamente en conversaciones sobre cómo mejorar las relaciones entre la comunidad y los cuerpos policiales, lo que le permitió recuperar algo de control sobre su historia personal y profesional. El futuro de Elena Martínez seguía siendo incierto, aunque contaba con un fuerte apoyo comunitario y seguía luchando por la justicia, también enfrentaba desafíos personales y profesionales significativos. Sin embargo, este incidente había encendido en ella una llama renovada. No solo lucharía por su propio futuro, sino que también se convertiría en una voz aún más potente para aquellos que habían sido silenciados o marginados por el sistema. Así, el arresto de Elena no solo había alterado el curso de su carrera judicial, había transformado su vida en una misión más amplia por una justicia efectiva y equitativa. En última instancia, el impacto de este evento podría definir no solo quién era como jueza, sino también qué legado dejaría en la lucha por los derechos humanos dentro y fuera del tribunal. El arresto de la jueza Elena Martínez y las repercusiones que siguieron no solo pusieron de manifiesto su situación personal, sino que también abrieron un espacio para una discusión más amplia sobre las injusticias sistemáticas que enfrentan las minorías en el sistema legal. Este incidente se convirtió en un reflejo de los problemas profundos que persisten en la relación entre las comunidades marginadas y las instituciones encargadas de hacer valer la ley. Desde el inicio del proceso judicial, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo un sistema diseñado para proteger a todos podía fallar tan espectacularmente. Las historias de injusticias anteriores resurgieron, demostrando que el trato desigual y la discriminación no eran hechos aislados, sino parte de un patrón repetido. Elena, al ser una representante de la comunidad latina y una jueza comprometida con la equidad, simbolizaba la lucha contra esas injusticias sistemáticas. Lo que le pasó a ella puede pasarle a cualquiera de nosotros, expresó Ana, una estudiante universitaria involucrada en el activismo, durante una manifestación a favor de su liberación. Mientras las marchas continuaban y las voces clamaban por justicia, se hizo evidente que el problema no era únicamente individual, era colectivo. La comunidad se movió para exigir respuestas no solo sobre el arresto de Elena, sino respecto a cómo cada grupo minoritario enfrenta obstáculos similares en su vida cotidiana. Organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios comenzaron a colaborar en iniciativas que abordaban la capacitación de los policías, buscando garantizar que el respeto por los derechos humanos se convirtiera en una prioridad en todos los niveles del sistema. Sin embargo, abordar estas injusticias no sería fácil. Muchos en el sistema judicial eran reacios al cambio. Algunos funcionarios argumentaban que las reformas propuestas podrían debilitar la autoridad del cuerpo policial y poner en riesgo la seguridad pública. Esta resistencia al cambio reveló tensiones existentes dentro de la institución, donde algunos ven a las comunidades como adversarios en lugar de aliados. Debemos recordar que nuestro objetivo es servir a la comunidad, dijo un oficial durante una reunión crítica, resaltando la necesidad de que los agentes comprendieran su papel no solo como aplicadores de la ley, sino también como servidores públicos. Las dinámicas sociales también comenzaron a cambiar, los ciudadanos cada vez más expresaban su desconfianza hacia las instituciones y comenzaron a demandar mayor transparencia y rendición de cuentas. Las redes sociales se convirtieron en plataformas clave para amplificar estas preocupaciones y discutir cómo mejorar tanto el sistema judicial como las fuerzas del orden. Un movimiento hacia la creación de mesas redondas entre ciudadanos y oficiales comenzó a tomar forma, ofreciendo un espacio donde ambas partes pudieran dialogar sobre sus preocupaciones y buscar soluciones conjuntas. El debate sobre la justicia social llegó también a los pasillos del gobierno local, donde algunos políticos vieron la oportunidad de llevar adelante propuestas concretas para reformar las fuerzas policiales. Frases como cambiar el enfoque y priorizar la justicia comunitaria comenzaron a escucharse en discursos y campañas electorales. A medida que avanzaba esta discusión más amplia sobre la justicia, el caso de Elena Martínez se convirtió en un símbolo poderoso,
Un recordatorio constante de que las luchas por equidad son esenciales y deben ser perseguidas con valentía y determinación. Los ciudadanos tomaron conciencia de que su voz era esencial para desafiar un sistema que muchas veces les había fallado. Así, lo que comenzó como un incidente desafortunado derivó en un movimiento social significativo que buscaba no solo justicia para Elena, sino también un cambio real y duradero en las estructuras injustas que han perdurado durante demasiado tiempo. El arresto de la jueza Elena Martínez y las repercusiones que siguieron han dejado una huella profunda en la comunidad y en el panorama social del país. Lo que comenzó como un evento aislado se transformó en una lucha colectiva por la justicia y la equidad, reflejando las frustraciones acumuladas de aquellos que han sido históricamente marginados. Este incidente no solo puso de relieve las injusticias sistemáticas dentro del sistema legal, sino que también encendió la llama de un movimiento social que busca un cambio real. Emocionalmente, para Elena, este episodio significó un viaje lleno de desafíos. Enfrentarse a un sistema que debería protegerla fue devastador, pero también le brindó una nueva perspectiva sobre su papel como jueza y defensora de los derechos humanos. La fortaleza que mostró al mantenerse firme en sus principios resonó profundamente entre los miembros de su comunidad, quienes la vieron no solo como una figura judicial, sino como un símbolo de resistencia y esperanza. Socialmente, el impacto fue aún más amplio. La indignación generada por su arresto provocó una respuesta masiva en las calles, manifestaciones, marchas y foros comunitarios se convirtieron en espacios donde los ciudadanos podían expresar su descontento y exigir cambios. Las redes sociales fueron vitales para amplificar estas voces, transformando el caso de Elena en un tema nacional que atrajo la atención de políticos, activistas y medios de comunicación. Este clamor por justicia no solo exigía respuestas sobre el arresto, sino que abogaba por reformas que garantizasen que ninguna otra persona sufriera lo mismo. La importancia de aprender de estos eventos no puede subestimarse. Cada historia de injusticia es una oportunidad para reflexionar sobre cómo funcionan nuestras instituciones y cómo pueden ser mejoradas para servir verdaderamente a todos los ciudadanos. La situación de Elena llevó a muchas personas a cuestionar su confianza en el sistema judicial y policial, revelando la necesidad urgente de crear un entorno donde las voces sean escuchadas y respetadas. A medida que avanzan las discusiones sobre cómo reformar el sistema, es fundamental recordar que el cambio no se logra fácilmente. Requiere compromiso, diálogo y voluntad tanto por parte de las autoridades como de los ciudadanos. La experiencia vivida por Elena podría ser el catalizador necesario para impulsar reformas significativas en las prácticas policiales y judiciales, asegurando no solo el respeto hacia quienes tienen autoridad, sino también hacia aquellos a quienes deben servir. El legado del arresto de Elena Martínez está en manos de todos aquellos que se levantan para luchar contra la injusticia. Cada marcha, cada conversación y cada acto de solidaridad contribuye a construir un futuro más justo para todos. Es crucial que esta experiencia sirva como un recordatorio constante de lo lejos que aún debemos llegar para lograr una equidad verdadera en nuestra sociedad. Así, el impacto emocional y social del incidente se extiende más allá del caso individual, es un llamado a la acción colectiva. Las lecciones aprendidas deben ser utilizadas para fomentar cambios positivos, garantizar justicia para todas las personas, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades históricamente oprimidas. En última instancia, este evento puede ser visto como el principio de un nuevo capítulo en la búsqueda continua por derechos humanos universales y justicia social.